Hola, hola, muy buenos días y que el Señor os bendiga. Ya estamos a domingo, estamos en esta reunión y hoy me toca a mí dar la palabra. Vamos a empezar orando, vamos a empezar dándole gracias al Señor porque nos da la oportunidad un día más de estar en su presencia, un día más de leer y escudriñar su palabra y vamos a pedir que nos guíe y que nos guarde, Señor. Te doy las gracias, Padre, por esta reunión de Iglesia en Casa. Te doy las gracias porque para mí es un privilegio poder dar tu palabra, Señor, porque no es un cuento de historias, no es un libro de aventuras, Padre, sino que es tu palabra, Señor, son las vivencias que tú dejaste aquí reflejados, Señor, para que podamos disfrutar y sobre todo aplicarlas a nuestra vida. Te pido por cada una de las personas que van a escuchar la palabra, esta palabra que tú has traído, Señor, y que yo puedo transmitirla. Así que tu Espíritu Santo descienda en este lugar cubriéndome, que yo pueda ser un instrumento y cubriendo a cada una de las personas que escuchan, Señor. Pon en su corazón una tierra fértil donde pueda hacer raíces, Señor, y donde esa palabra se arraiga, Señor, y nunca se va. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar de una palabra que
últimamente como que me fijo, y seguramente que vosotros también, y quiero primeramente dar el significado de qué es una fantasía. Este es el título, la fantasía. ¿Y qué tiene que ver esto con el Señor? Pues venga, poco a poco vamos a hablar. ¿Qué significa o qué es una fantasía? Según el diccionario de la Real Academia Española, es una facultad humana, es decir, la facultad que tenemos tú y yo, para representar mentalmente sucesos, historias, imágenes, lugares, cosas que no existen y poder traerlo a la realidad. ¿Qué hace un niño? Yo cuando hablo con mi hijo o con mi hija ya porque va siendo un poquito más grande, tienen una imaginación que yo digo, ¿de dónde sale esa imaginación? Pues la fantasía es darle vida a esa imaginación y el ser humano estamos capacitados, la mayoría, para poder expresar una fantasía, ¿vale? Pues y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo que hoy se va a hablar? Pues hay muchos cristianos, muchos creyentes, muchos hijos de Dios que viven así, viven con esa fantasía espiritual, viven con esas historias evangélicas, viven montando fantasías y rollos y ven y hacen y actúan y dicen cosas que ni está respaldada por la palabra y mucho menos son espirituales. Hacen historias evangélicas y te meten un rollo a la hora de predicarte. Y te mezclan la política con la palabra de Dios, te mezclan unas historias que no tienen absolutamente nada que ver y que en eso hacen una doctrina y enseñan. Muchos hacen ritos, según ellos espirituales, dando botes, volando, saltando, temblando, haciendo el ciervo por la iglesia, dando vueltas como un ciervo. ¿Y cuántas iglesias? Tú abres la puerta y te tienes que dar la vuelta e irte porque eso en vez de una iglesia parece un circo. En vez de una iglesia parece salvajes. Mirad, yo estoy en este mundo, estamos en el siglo en el que estamos. Existen las redes sociales. Yo veo cada barbaridad en redes sociales que se me cae la cara de vergüenza. Como creyentes, como hijos de Dios, podemos hacer un circo de las cosas espirituales. Pero ¿dónde veis a Jesús con su túnica volar? Yo no he visto a Jesús en medio de sus discípulos poniéndose a temblar. Quien quiera hacerlo, que lo haga, pero no me digas o no digas que el que no lo hace no es espiritual. Disculpad que os diga, no es mi opinión, es respaldado por la palabra. Eso no es cristianismo. Eso no es ser espiritual. El no hacer eso que esas personas hacen, no dejas de ser creyente por no hacer esas maravillas, esas fantasías y esas cosas que no sé de dónde salen. Vamos a leer la palabra. Filipenses 2, del 2 al 4, y dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una sola cosa. Nada hagáis ni por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, amando, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hasta aquí. No, hasta el 4, perdón. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro.
Aquí estamos viendo de qué es el verdadero cristianismo. No es la fantasía, no es todo eso que hemos hablado. ¿Está hablando de qué? De amar al otro, de estimar al otro más que a uno mismo, de mirar por el otro antes de mirar por lo suyo propio, mirar y darle más importancia al otro que a lo de nuestra propia vida. Aquí habla de humildad y espiritualidad. Eso es la espiritualidad. No hay absolutamente nada, ni que tú ni que yo podamos hacer para llamar la atención de Dios. Puedes orar y ser el que más grita. Puedes predicar y puedes ser el que más vuele. Puedes ser el que mejor cante. O puedes ser el que más guapo seas, o más delgado, o más esbelto. Puede ser, como intentaron en el Antiguo Testamento, el que llegue más alto. No por eso llamamos la atención de Dios. La atención de Dios la llamamos siendo realmente personas espirituales. Dios quiere que actuemos de verdad. Dios no está buscando actores de series de terror. Dios está buscando corazones entregados. Dios está buscando corazones dispuestos. ¿A qué? ¿A volar? ¿A temblar? No. Está buscando corazones entregados y dispuestos a reconocerle. A reconocer que somos personas que no servimos para nada sin Él. A reconocer que no somos absolutamente nada sin Él. A reconocer que nuestra condición es pecaminosa. A reconocer que no hay nada que yo pueda hacer para acercarme a Él, para que Él borre el pecado de mi vida, de tu vida y de nuestra vida. ¿Sabéis? A día de hoy, Dios sigue esperando. Dios sigue queriendo transformar corazones. Vamos a seguir leyendo Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mirad, hace 23 años o 22 años que me convertí. Y esto lo he escuchado desde un púlpito. Si no lo he escuchado 200 veces, no lo he escuchado nunca. Como loros. Ta, 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 ta. ¿Estamos entendiendo lo que dice esta palabra? Él se despojó de todo. Y todo es todo. Si yo hoy en día me despojo de todo, me despojo de mi dinero, me despojo de mi trabajo, me despojo de mis hijos, me despojo de mi familia, de mi marido, me despojo de todo, es todo, de mi ropa, y me quedo sin nada. Eso sería despojarse del todo. Pues dice la palabra que se despojó de todo. ¿Y por qué lo hizo? Para que nosotros lo tengamos todo. Para que nosotros vivamos una realidad de corazón y no de teatro en las iglesias. Mirar, Él era hijo de Dios, y lo sabemos, ¿verdad? Y se quedó sin nada. Hay un versículo que quiero destacar, que es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cuando siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, que es lo que hemos dicho. Y mirad qué dice: tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres.
dentro del teatro evangélico que hemos dicho antes, dentro de los ritos espirituales, dentro de esos aspavientos, vueltas y cosas raras que se ven, se nos olvida servir a los demás. Se nos olvida ponernos en igualdad a los demás. Predicadores, pastores, líderes o quien seas, que das la palabra, mucho cuidado con dar la palabra y no servir a los demás. Aquí lo dice clarito. Hecho semejante a los hombres. Y yo no sé por qué. Se ven iglesias que el pastor no hace absolutamente nada. Es que es el pastor, es que es el hombre de Dios, es que es el líder, es el que nos lleva y se merece la honra. No, el que se merecía la honra fue Jesús y no la tuvo hasta que murió. Ahora lo veremos. Jesús era el Hijo de Dios y se queda sin absolutamente nada. Está muy bien que tú sirvas a tu pastor. Está muy bien que tú ames a tu pastor. Está muy bien que beses el suelo por donde pise tu pastor si es lo que tú consideras que Dios te manda hacer. Pero vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y vamos a empezar a hacer lo que Dios nos manda. Y Dios no nos manda a vivir en fantasía. Vamos a seguir leyendo Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y también debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor, dice la palabra, para gloria, escuchar, para gloria del Dios Padre. Y sabéis una cosa, por todo esto que hemos leído, Dios glorificó a su Hijo. Después de muerto, resucitó al tercer día y se glorificó. Ahí fue cuando se glorificó. Mientras estuvo en esta tierra, padeció hambre, sufrió persecución, no tenía un duro y sufrió cosas que tú y yo podemos estar incluso peores que nosotros. Jesús era muy joven cuando se murió. Hace unos días, hablando con Miguel, hablábamos de las enfermedades. Jesús murió con 33 años. No murió de una enfermedad, murió crucificado, como dice, muerte de cruz hemos leído. Es decir, que Dios glorifica a Jesús, no por ir a una iglesia a saltar, no por ir a orar con un rito y con algo establecido, no. Jesús no se llenó de prepotencia. Jesús no se dejó llevar por los fariseos con su ley intachable o sus tradiciones ridículas. Lo glorificó porque entregó su vida por amor a su Padre y a nosotros. Este mundo ya vive su propia fantasía. ¿Por qué los cristianos, los hijos de Dios, las iglesias, por qué tenemos que inventar una nueva fantasía si este mundo está llena de fantasía? Si tú quieres fantasía, abre la ventana de tu casa y escucha las conversaciones de tus vecinos. Escucha lo que se escucha en las noticias. Ahí ya tenemos la verdadera fantasía. Tenemos que empezar a vivir un evangelio puro, un evangelio original, transmitiendo la vida de Jesús. No cuánto diezmo vas a entregar este mes a la iglesia. ¿Por qué cambiamos la palabra de Dios? Por hablar de dinero, por hablar de política, por hablar... Y unas cosas tan raras que se escuchan. Dejemos de ser tan evangélicos y de confundir al inconverso. A mí me da vergüenza ajena
A veces estoy bajando vídeos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Google, en YouTube, y me da vergüenza ajena. Ver gente hablando de dinero. Si no das dinero, no entras al cielo. Si no das el diezmo, no estás ahí en el mismo espíritu que el pastor. Y cosas ridículas que se ven. Canciones que digo, pero ¿cómo pueden cantar esas cosas en la iglesia? ¿Pero qué están haciendo? Si parecen gallinas sin cabeza que no saben a dónde van. Dejemos todas esas normas que nos han enseñado los hombres. Vamos a aprendernos la Biblia de memoria. Dejémonos de saltos y empieza a pasar páginas de la Biblia. Empecemos a leer los proverbios. Empecemos a leer la vida de Jesús. Empecemos realmente a darnos cuenta de qué es lo que Dios o a qué Dios nos llama. Dios quiere algo maravilloso para tu vida. Dios quiere algo impresionante para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Dios quiere dártelo todo. Y no todo como lo que no tuvo Jesús en la tierra, no, te lo quiere dar todo. Porque ya vino uno que murió por nosotros, ya vino uno que se llevó las cargas. Yo te animo a que esta palabra la analices, a que estos versículos que hemos leído los analices. Lo único que vale de esta predicación es lo que hemos leído aquí. Analízalo si es así o no. Empieza a marcar la diferencia, ¿por qué no?, dentro de la iglesia también. Vamos a empezar a transmitir un evangelio real, no un evangelio de plastilina. El mundo está lleno de teatro, el mundo está lleno de fantasía, el mundo está lleno de problemas, el mundo está lleno de tantas cosas. ¿Por qué tenemos que llevar eso a la iglesia? Esta ha sido la palabra que el Señor trajo esta semana. He podido transmitirla yo. Y vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque has traído esta palabra, una palabra que sin duda ha venido de ti, Señor. Te pido que no se vaya de la mente esta palabra, que empecemos hoy domingo a analizar, o mañana lunes, o el martes, o el miércoles, analizar lo que tú tienes para nosotros en esta palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo bien? Te pido que tu presencia acompañe a cada uno de los que están viendo este vídeo. Gracias porque sé que vais a compartir esta palabra. Gracias porque estamos súper agradecidos que Iglesia en Casa ya va a hacer 3 años que empezó y que va a continuar, deseando y soñando en el Señor que algún día podremos abrir un local, dando gracias a Dios porque Miguel ya puede legalizar una iglesia, a mí me queda poquito, y vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Así que gracias por estar ahí, que el Señor os bendiga y nos vemos.